En el exclusivo enclave de Naples, Florida, el 15 de octubre de 2005, una llamada al 911 rompió la tranquilidad de la noche. La voz en la línea pertenecía al juez William Harford, cuyo tono judicial habitualmente sereno temblaba mientras informaba sobre disparos en la mansión de los Brooks, al lado. Algo terrible está sucediendo en la casa del sheriff, dijo al operador, mientras el sonido del trueno acentuaba sus palabras. Cuando la policía llegó a las 9:45 de la noche, encontró una escena que perseguiría incluso a los oficiales más experimentados. El sheriff Mason Brooks yacía muerto en su estudio, su arma de servicio aún caliente sobre el escritorio de caoba. Su esposa Olivia, aún con su atuendo de cirugía, permanecía inmóvil, sosteniendo otra pistola, mientras su media hermana, Luna Martínez, yacía desplomada en la esquina, su uniforme de mesera manchado con la sangre de su cuñado. La opulenta mansión de estilo mediterráneo, símbolo habitual de éxito y respetabilidad en su próspera comunidad costera, se había convertido en una escena del crimen. El trueno de una tormenta tropical acercándose parecía reflejar la violencia que acababa de desatarse dentro de sus muros. El cuerpo de Mason, aún con su impecable uniforme de sheriff, contaba la historia de un hombre que murió con la misma ropa con la que hacía cumplir la ley. El detective James Morrison, quien había servido bajo las órdenes de Mason durante 5 años, más tarde describiría la escena en su informe oficial. El estudio estaba impecable, excepto por el área alrededor del cuerpo. Un vaso de whisky medio vacío reposaba sobre el escritorio, con marcas de lápiz labial en su borde que no coincidían con el tono de la señora Brooks. Fotos familiares alineaban las paredes, sus rostros sonrientes contrastando drásticamente con la tragedia bajo ellos. Olivia Brooks, reconocida cirujana pediátrica y pilar de la sociedad de Naples, no se había movido desde que los oficiales entraron. La pistola en su mano, una pequeña .38 especial que Mason le había dado para protección, apuntaba hacia el suelo. Su rostro, usualmente animado por la compasión hacia sus pequeños pacientes, era una máscara de shock. Los sollozos histéricos de Luna llenaban la habitación mientras los paramédicos intentaban calmarla lo suficiente para evaluarla en busca de heridas. Él no se suponía que estuviera aquí, repetía sin cesar. Olivia no se suponía que estuviera en casa, pero para entender cómo un respetado sheriff, una talentosa cirujana y una mesera en apuros terminaron en esta escena de violencia y traición, debemos retroceder 6 meses, hasta el momento en que Luna Martínez se mudó por primera vez a la casa de su hermana. Lo que comenzó como un acto de caridad familiar se convertiría en una tragedia que sacudiría los cimientos de la comunidad policial de Naples y destruiría 3 vidas para siempre. Afuera, la tormenta que había amenazado toda la noche finalmente estalló. Mientras la lluvia azotaba las ventanas del estudio, los técnicos de la escena del crimen comenzaban su sombrío trabajo, sabiendo que antes de que terminara la noche tendrían que procesar la escena de un crimen que involucraba a su propio sheriff. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos bruscos, resaltando la insignia en el pecho de Mason, un símbolo de autoridad y confianza que pronto se convertiría en un emblema de traición. En la primavera de 2005, Naples, Florida, vibraba con el ritmo familiar de la vida costera acomodada. Entre las lujosas mansiones y los jardines impecablemente cuidados de Venetian Bay, la familia Brooks encarnaba la esencia del éxito y la respetabilidad. Su propiedad de estilo mediterráneo, con su techo de terracota y vistas panorámicas al agua, se erigía como un testimonio de sus logros. Pero su mundo aparentemente perfecto pronto se vería alterado por la llegada de Luna Martínez. Luna llegó una cálida mañana de marzo, con sus pocas pertenencias empacadas en un Honda Civic maltrecho que desentonaba en el camino circular de entrada. A sus 25 años, acababa de perder su puesto en La Mare, el restaurante más exclusivo de Naples, cuando los nuevos propietarios decidieron renovar a todo el personal. Con 3 meses de alquiler impago y sin otro lugar a donde ir, llamó a su media hermana Olivia en busca de ayuda. El hogar de los Brooks abrió sus puertas para ella, aunque el contraste entre las hermanas era evidente desde el principio. Mientras Olivia se movía por la vida con precisión calculada, Luna poseía una energía cruda que parecía llenar las habitaciones. Su risa surgía con facilidad y sus historias sobre clientes difíciles y dramas de restaurantes solían aligerar la atmósfera formal de las cenas familiares. Mason Brooks, de 34 años, se había consolidado como el sheriff más joven en la historia del condado de Collier. Su rostro curtido y su complexión atlética hablaban de su antigua vida como Navy SEAL, mientras que su autoridad serena le había ganado el respeto tanto de sus agentes
como de la comunidad. Con su imponente estatura de 1,88 metros, hombros anchos y ojos gris acero, su figura en uniforme impecable y la estrella dorada en el pecho brillando bajo el sol de Florida dejaba una impresión imborrable. Había comenzado en el departamento como ayudante del sheriff, ascendiendo rápidamente en las filas. Su postura firme contra la corrupción y sus iniciativas de vigilancia comunitaria lo habían convertido en una figura popular entre los residentes adinerados de Naples, quienes apreciaban su dedicación para mantener su paraíso seguro. Los periódicos locales lo destacaban con frecuencia, llamándolo el nuevo rostro de la aplicación de la ley. Su esposa, Olivia, 2 años menor que él, había forjado su propio camino impresionante como jefa de cirugía pediátrica en el Hospital Infantil de Naples. Sus credenciales de la Escuela de Medicina de Harvard y sus manos firmes habían salvado innumerables vidas jóvenes. A sus 32 años, mantenía una presencia elegante a pesar de las exigentes horas de su profesión. Su cabello oscuro siempre perfectamente peinado y su ropa de diseñador impecable, incluso después de largas cirugías. La pareja se había conocido en una gala benéfica en el año 2000, cuando Olivia aún completaba su residencia. Su noviazgo fue rápido pero digno, con Mason ganándose a la familia adinerada de Olivia gracias a su ambición e integridad. Se casaron en el club de playa más exclusivo de Naples en 2001, y su boda fue destacada en las páginas de la sociedad local. Se establecieron en su mansión en Venetian Bay, un regalo de bodas de los padres de Olivia, donde su vida parecía personificar el éxito. La casa, imponente desde el exterior, era cálida por dentro. Sus amplias habitaciones estaban decoradas con una mezcla perfecta de lujo y comodidad, con fotos familiares entrelazadas con arte costoso, contando la historia de su ascenso en la sociedad de Naples. Una fuente de dolor privado en su matrimonio era su lucha por tener hijos. Habían estado intentándolo desde el día de su boda, pero el éxito los había eludido. Olivia había sufrido 3 abortos espontáneos, el último a finales de 2004, y la experiencia les había dejado una tristeza persistente que rara vez discutían. Aún así, mantenían la esperanza, con Olivia sometiéndose a tratamientos de fertilidad entre su exigente horario quirúrgico. A esta vida cuidadosamente orquestada llegó Luna, aportando una vitalidad que tanto refrescó como alteró su rutina. Se instaló en la suite de invitados con vista a la piscina, transformando su elegante neutralidad con sus coloridas bufandas y muebles eclécticos. Los ritmos diarios del hogar comenzaron a ajustarse para acomodar su presencia. Las mañanas comenzaban con el aroma del café cubano, un hábito que Luna había heredado de su padre, a quien compartía con Olivia. Mason era el primero en salir, su patrulla policial abandonando el camino de entrada a las 6:30 de la mañana en punto. Olivia lo seguía a las 7 de la mañana, su Tesla deslizándose silenciosamente más allá de la caseta de seguridad en dirección al hospital. Luna pasaba sus días buscando un nuevo empleo, pero su experiencia como mesera parecía insuficiente en la competitiva industria de servicios de Naples. Mason había comenzado recientemente a tomar turnos de patrullaje por la noche, diciéndole a Olivia que quería mantenerse conectado con el trabajo policial en primera línea. Esto significaba que a menudo no regresaba hasta después de las 9 de la noche, su uniforme impregnado con el sutil aroma de aceite de armas y cuero. El impredecible horario quirúrgico de Olivia la mantenía en el hospital hasta altas horas de la noche, en ocasiones regresando tarde tras procedimientos de emergencia. El vecindario reflejaba su estatus. Venetian Bay era el hogar de la élite de Naples, exdirectores ejecutivos, médicos prominentes y empresarios adinerados. El sonido de las olas del cercano golfo proporcionaba un telón de fondo constante, mientras las patrullas de seguridad privada garantizaban la paz de su exclusivo enclave. El juez Harford, su vecino, solía invitarlos a cócteles en su terraza por las noches, mientras que el doctor Reynolds, al otro lado de la calle, consultaba con Olivia sobre casos médicos complejos. Sin embargo, bajo esta superficie tranquila, comenzaban a formarse tensiones sutiles. Las largas horas de trabajo de Mason y Olivia significaban que pasaban menos tiempo juntos que nunca. La continua falta de empleo de Luna añadía una presión no dicha, aunque ella intentaba contribuir manteniendo la casa y preparando las comidas. Eran presiones pequeñas, del tipo que muchas familias enfrentan,
pero que resultarían ser las primeras grietas en lo que parecía una base inquebrantable. A medida que marzo dio paso a abril de 2005, la dinámica dentro de la mansión de los Brooks comenzó a cambiar de manera sutil pero irreversible. Olivia había asumido más cirugías, liderando un nuevo procedimiento cardíaco pediátrico que la mantenía en el hospital durante largas horas. Este cambio en su horario significaba que Mason y Luna se encontraban solos en la casa durante las noches, una situación que resultaría peligrosa para todos los involucrados. Al principio, sus interacciones eran completamente inocentes. Luna preparaba la cena, intentando retribuir la amabilidad de sus anfitriones. Mason regresaba de su patrulla alrededor de las 8 de la noche, aún con su uniforme puesto, el peso de su placa y responsabilidades marcando el cansancio en sus hombros tras largas jornadas. Cenaban juntos en la cocina gourmet, conversando casualmente sobre su día, aunque el silencio que seguía a sus comidas se volvía cada vez más cargado. El primer cambio real ocurrió una noche a mediados de abril. Mason revisaba expedientes en la isla de la cocina mientras Luna limpiaba después de la cena. Sus manos se rozaron cuando ella le pasó una taza de café, un contacto breve que envió una corriente eléctrica a través de ambos. Esa noche, los dos permanecieron despiertos en sus respectivas habitaciones, inquietos por sentimientos que sabían que no debían albergar. Su primer beso ocurrió el 23 de abril, una fecha que luego los perseguiría. Luna estaba organizando la caja fuerte de armas de Mason, una tarea que usualmente manejaba Olivia. Él acababa de regresar de un caso particularmente difícil de violencia doméstica, el tipo de intervención que siempre lo dejaba emocionalmente agotado. Cuando Luna le tocó el hombro en un gesto de consuelo, ninguno pudo decir después quién se movió primero, pero de repente se encontraron besándose con desesperación contra la pared del estudio, con los expedientes esparcidos en el suelo. Saltaron separados al escuchar el sonido de la puerta de seguridad abriéndose, el sentimiento de culpa reflejado de inmediato en sus rostros. Después de aquella noche, se desataron por completo. Lo que comenzó como miradas furtivas se convirtió en caricias prolongadas y luego en besos apasionados en rincones ocultos de la casa. Intentaron resistirse, ambos plenamente conscientes de la magnitud de su traición, pero la atracción parecía más fuerte que su sentido común. Mason comenzó a buscar excusas para volver a casa durante sus descansos para almorzar, sabiendo que Luna estaría allí sola. Sus teléfonos se convirtieron en herramientas de engaño. Mason tenía un teléfono seguro emitido por el departamento, pero él y Luna desarrollaron un sistema de mensajes codificados. Una llamada perdida significaba todo despejado, 2 llamadas indicaban hoy no. Los mensajes de texto eran crípticos, revisión de archivos necesaria significaba reunirse en el estudio. Eliminaban obsesivamente sus historiales de mensajes, aunque Luna tuvo un susto cuando Olivia casi vio una notificación sospechosa. La culpa se manifestó de manera diferente en cada uno. Mason se volvió más distante en el trabajo. Sus oficiales notaron que el sheriff, usualmente comprometido, pasaba cada vez más tiempo solo en su oficina. Luna desarrolló insomnio, acostándose despierta mientras escuchaba el sonido de las olas, odiándose a sí misma pero incapaz de detenerse. Inventaba excusas elaboradas para quedarse en casa, entrevistas de trabajo ficticias, citas falsas en el spa, supuestas actividades de voluntariado en la iglesia local. A medida que el verano se acercaba, sus encuentros se volvieron más frecuentes y más imprudentes. En una ocasión, apenas evitaron ser descubiertos cuando Olivia regresó inesperadamente entre cirugías. Luna tuvo que esconderse en la caja fuerte de armas de Mason mientras él fingía estar realizando un inventario. En otra, el juez Harford los vio abrazados junto a la piscina, aunque afortunadamente no reconoció a Luna en la oscuridad. La camioneta del departamento de Mason se convirtió en su refugio, aunque en ocasiones arriesgaron encuentros en la casa de huéspedes o en rincones apartados de la playa privada. Cada encuentro seguía el mismo patrón. Momentos de pasión seguidos por periodos de intenso remordimiento. Luna solía llorar después, mientras que Mason se volvía distante y ensimismado, sintiendo el peso de su placa cada vez más pesado con cada traición. El impacto en sus vidas diarias se volvió considerable. Luna dejó de buscar trabajo seriamente,
prefiriendo estar disponible para sus encuentros clandestinos. El desempeño de Mason en el departamento comenzó a deteriorarse, faltó a 2 reuniones importantes con los supervisores del condado y sus oficiales notaron que estaba cada vez más distraído. Ambos perdieron peso, con sus apetitos disminuidos por el estrés constante y la culpa. Olivia, absorbida por su innovador trabajo quirúrgico, seguía sin darse cuenta de la traición que ocurría en su propia casa. Atribuyó la distancia de Mason al estrés laboral y la pérdida de peso de Luna a la depresión por su desempleo. Su naturaleza confiada, la misma cualidad que la llevó a apoyar a su media hermana y casarse con Mason, le impidió ver las señales que se volvían cada vez más evidentes para los demás. Para julio, los rumores comenzaron a circular en su exclusiva comunidad. El juez Harford había visto la camioneta de Mason estacionada en lugares inusuales a horas extrañas. El doctor Reynolds notó que Luna compraba medicamentos para la ansiedad en la farmacia de su esposa. Pero en el cerrado mundo de la alta sociedad de Naples, nadie quería ser el portador de malas noticias para Olivia, cuya destreza quirúrgica había salvado a muchos de los nietos de sus vecinos. La culpa se manifestó en formas extrañas. Mason comenzó a comprarle a Olivia regalos costosos, bolsos de diseñador, joyas, libros raros de cirugía. Luna pasaba horas limpiando la casa, como si la perfección doméstica pudiera absolverla de sus pecados. Ambos se volvieron extraordinariamente atentos con Olivia cuando estaba en casa, su alegría forzada convirtiéndose en otra forma de engaño. La situación llegó a un punto crítico a finales de agosto, cuando Luna descubrió que tenía un retraso. Pasó 3 días aterradores creyendo que estaba embarazada, hasta que la prueba dio negativa. El susto los obligó a enfrentar la magnitud de sus acciones. Acordaron terminar la aventura, compartiendo un último encuentro apasionado en el estudio de Mason, jurando que sería la última vez. La resolución duró exactamente 9 días. Para principios de septiembre, habían recaído en su patrón de reuniones secretas y mensajes codificados, ahora con una capa adicional de desesperación. Ambos sabían que estaban jugando con fuego, pero la atracción entre ellos se había convertido en una adicción de la que ninguno podía liberarse. La red de mentiras se volvió más compleja. Mason inventó investigaciones ficticias que requerían largas horas fuera de casa. Luna creó una oferta de trabajo imaginaria en Marco Island. Mantenían fachadas separadas para Olivia, con historias que a veces se contradecían de formas que esperaban que ella no notara. A medida que septiembre llegaba a su fin, la situación se había vuelto insostenible. Sus compañeros oficiales comenzaron a susurrar sobre el extraño comportamiento del sheriff. El personal del hospital notó la camioneta de Mason estacionada en lugares inusuales. Las miradas preocupadas del juez Harford duraban más, y la esposa del doctor Reynolds dejó de invitarlos a cenas. La culpa los consumía, pero la pasión no mostraba signos de enfriarse. Estaban atrapados en un ciclo destructivo. Cada encuentro los dejaba más desesperados que el anterior. Ninguno de los dos pudo prever la forma violenta en que su secreto sería expuesto, ni las trágicas consecuencias que seguirían. La aventura que había comenzado con un simple roce en la cocina terminaría por destruir 3 vidas, dejando a la comunidad más exclusiva de Naples enfrentando preguntas sobre lealtad, traición y el terrible precio de la pasión prohibida. A medida que el verano daba paso al otoño en Naples, el romance clandestino entre Mason y Luna comenzaba a mostrar grietas peligrosas. La inminente temporada de huracanes parecía reflejar la tormenta que se gestaba dentro de la mansión de los Brooks, con la presión acumulándose hacia un desenlace inevitable. Su primer gran susto llegó en un sofocante día de septiembre. El juez Harford estaba en su caminata diaria cuando vio la camioneta del departamento de Mason estacionada detrás del club náutico a las 2 de la tarde, una hora en la que el sheriff debería haber estado en una reunión presupuestaria del condado. Más tarde, mencionó el detalle casualmente a Olivia durante un evento benéfico en el hospital. Ella lo desestimó, explicando que Mason a menudo realizaba reuniones no oficiales con informantes. Luna estaba en la camioneta con él, ambos agachándose al escuchar el inconfundible paso del juez acercándose. El incidente los sacudió, pero en lugar de terminar la aventura, los llevó a volverse aún más imprudentes, como si desafiaran al mundo a descubrirlos. Los oficiales en la estación comenzaron a notar detalles peculiares. Las persianas de la oficina de Mason, que usualmente permanecían abiertas como parte de su política de liderazgo transparente, ahora estaban cerradas con frecuencia. Sus descansos para el almuerzo se extendían más de lo habitual y su uniforme aparecía cada vez más arrugado en los turnos de la tarde. En el hospital infantil de Naples, el personal comenzó a
murmurar. Las frecuentes visitas de Mason, inicialmente atribuidas a su papel de esposo solidario, empezaron a generar sospechas. Una joven enfermera los vio a él y a Luna en una conversación íntima en el estacionamiento, aunque Luna logró disimularlo diciendo que era una entrevista policial de rutina. Sus encuentros se volvieron más frecuentes, pero también más descuidados. Usaban la casa de huéspedes, el estudio, incluso la oficina privada de Mason en la estación después del horario laboral. Cada susto añadía una dosis de adrenalina que solo intensificaba su pasión, aun cuando aumentaba el riesgo de ser descubiertos. La presión comenzó a manifestarse en sus vidas públicas. En una gala benéfica a finales de septiembre, Mason bebió en exceso y casi llamó a Luna por su nombre al referirse a la hermana de Olivia. En una reunión de supervisores del condado, presentó estadísticas de criminalidad equivocadas, con la mente claramente en otra parte. Luna empezó a llegar tarde a las cenas familiares, con excusas cada vez más inverosímiles. La observación sutil de la comunidad se transformó en preocupación abierta. La esposa del juez Harford eliminó a Olivia de su comité de caridad para aliviar su agenda. El doctor Reynolds comenzó a dejar caer insinuaciones sobre terapia matrimonial durante sus consultas. Los murmullos crecieron, pero aún nadie quería ser quien destrozara el mundo de Olivia. A medida que octubre se acercaba, trayendo consigo la amenaza de tormentas tropicales, la situación se volvió explosiva. La atracción entre Mason y Luna se había transformado en una obsesión desesperada, mientras que su culpa y miedo alcanzaban niveles insoportables. Sabían que el descubrimiento era inevitable, pero ninguno podía romper el ciclo destructivo en el que estaban atrapados. No podían imaginar que la propia naturaleza jugaría un papel en su desenmascaramiento, cuando un poderoso huracán se acercó a la costa de Florida, preparando el escenario para una confrontación que destruiría todo lo que habían intentado ocultar. La noche del 15 de octubre de 2005, el aire cálido de Naples se sentía denso con la llegada de la tormenta tropical. Olivia Brooks, aún con su atuendo quirúrgico, observaba desde el hospital infantil de Naples cómo las palmeras se inclinaban bajo el viento cada vez más fuerte. Su procedimiento nocturno había sido cancelado debido a la alerta de tormenta y el paciente había sido evacuado a una zona segura tierra adentro. Intentó llamar a Mason, pero sus llamadas fueron directamente al buzón de voz. El camino a casa se sintió diferente aquella noche. Más tarde, recordaría cada detalle: los postigos de tormenta golpeando con el viento, los vehículos de emergencia pasando a toda velocidad, el extraño tono amarillo del cielo que precedía a la tormenta. Los limpiaparabrisas de su Tesla luchaban contra la creciente lluvia mientras se acercaba a su comunidad privada. Cuando entró en la entrada circular de su casa a las 9:15 de la noche, notó la camioneta de Mason estacionada en un ángulo inusual, su presencia inesperada, ya que se suponía que él estaba coordinando los preparativos de la tormenta en la estación. La planta baja de la casa resplandecía cálidamente a través de las ventanas y podía ver sombras moviéndose en su estudio. En lugar de usar la entrada principal, Olivia entró por la puerta de la cocina, un hábito adquirido durante sus días de formación médica para evitar la contaminación a través de la casa. El habitual chirrido de la puerta fue ahogado por el aullido del viento. Estaba a punto de llamar a Mason cuando escuchó algo que le heló la sangre, la risa inconfundible de Luna, seguida del murmullo bajo de Mason. Algo en el tono de su voz la hizo detenerse. Olivia avanzó en silencio hacia el estudio, sus zapatos quirúrgicos deslizándose sin hacer ruido sobre el suelo de mármol. Lo que vio en los siguientes segundos quedaría grabado para siempre en su memoria. Mason y Luna estaban en la silla de cuero de su escritorio, atrapados en un abrazo íntimo. El uniforme de mesera de Luna estaba parcialmente desabotonado, la camisa del uniforme de sheriff de Mason tirada en el suelo, su placa brillando burlonamente bajo la luz del escritorio. Se besaban con intensidad, completamente perdidos el uno en el otro, ajenos al mundo que los rodeaba. El tiempo pareció detenerse. Olivia permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, aún con su uniforme quirúrgico, su gafete del hospital reflejando la luz. Se sintió desconectada de su propio cuerpo, como si estuviera viendo una escena sacada de la pesadilla de otra persona. El único sonido era la tormenta rugiendo afuera y la sangre martillando en sus oídos. Notó detalles absurdos: el vaso de whisky medio vacío en el escritorio con la marca del lápiz labial de Luna en el borde, el arma de servicio de Mason cuidadosamente colocada sobre la credenza, las fotos familiares observando en silencio desde las paredes. Sus ojos se fijaron en una en particular, su boda en el club de playa, ahora testigo de su propia destrucción. Luna fue la primera en abrir los ojos,
como si hubiera sentido una presencia. Cuando vio a Olivia, su expresión pasó de la pasión al horror en un instante. Se apartó de Mason con violencia, un sonido ahogado escapando de su garganta. Mason se giró, confundido por la reacción de Luna, y entonces vio a su esposa parada en la puerta. La sangre abandonó su rostro. Olivia, pronunciaron su nombre al mismo tiempo, apresurándose a separarse, a arreglarse la ropa, a intentar explicar lo inexplicable. Olivia seguía sin moverse, su gafete del hospital reflejando la luz otra vez, la mundana normalidad de ese pequeño detalle haciendo que todo pareciera aún más irreal. Cuando finalmente habló, su voz fue inquietantemente serena, la precisión quirúrgica tomando el control. ¿Cuánto tiempo? Ninguno respondió de inmediato. Luna había comenzado a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Mason se puso de pie, dando un paso hacia Olivia, las manos levantadas como si se acercara a un animal herido. Liv, por favor, ¿cuánto tiempo? El grito desgarró la garganta de Olivia, rompiendo la extraña calma que había envuelto la habitación. Sus ojos encontraron el arma de servicio de Mason sobre la credenza. En un solo movimiento fluido, la tomó, sus manos de cirujana firmes a pesar del caos en su mente. Luna intentó hablar entre sollozos. Hermana, nunca quisimos. Cállate. La voz de Olivia era irreconocible, desgarrada por la furia y el dolor. Mi hermana. En nuestra casa, en su estudio, un relámpago iluminó la escena en destellos fríos y crueles. Los siguientes minutos fueron puro caos. Luna trató de agarrar su bolso y huir, pero Olivia bloqueó la salida. Mason intentó explicarse, calmarla, pero cada palabra solo avivaba más su rabia. Todo fue una mentira, su voz se quebró cuando la magnitud de la traición la golpeó. Cada patrulla nocturna, la preparación para la tormenta, cada beso, cada «te amo», punto. El trueno estalló afuera, como si la tormenta respondiera a la furia dentro del estudio. Mason dio un paso hacia ella, su voz baja, controlada. Olivia, dame el arma. Podemos hablar de esto. Olivia soltó una carcajada, un sonido horrible, roto. ¿Hablar? ¿Cómo hablaste de mí con mi hermana? Se reían de lo estúpida que era, de cómo confiaba en ustedes mientras pasaba horas en el hospital. Mason levantó las manos con cautela, su mirada moviéndose entre Olivia y el arma. Luna sollozaba junto a la pared, temblando. La tormenta rugía a su alrededor, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. Y entonces, todo estalló. Luna se había acorralado en una esquina, el rostro enterrado en sus manos. Mason permanecía en el centro de la habitación, su camisa del uniforme aún en el suelo, su placa brillando sobre el escritorio. El estudio parecía suspendido en el instante de la traición, atrapado en el momento exacto en que todo se derrumbó. El shock inicial estaba desapareciendo, dando paso a una furia fría y nítida que incluso asustó a Olivia. Sintió su dedo tensarse sobre el gatillo, su precisión quirúrgica ahora enfocada en un propósito completamente diferente. Detrás de ella, podía oír las voces de Luna y Mason, suplicando, explicando, ofreciendo excusas vacías que no significaban nada. Nadie pudo haber previsto lo que sucedería después, como un momento de descubrimiento se convertiría en violencia y tragedia. Mientras otro relámpago iluminaba el estudio, 6 años de matrimonio, una vida de amor fraternal y cada recuerdo feliz compartido ardieron en un instante, dejando solo traición y un deseo de venganza que cambiaría sus vidas para siempre. El sonido de sirenas acercándose se mezclaba con la furia de la tormenta, pero ya era demasiado tarde para evitar lo inevitable. En ese preciso momento, mientras el huracán tocaba tierra en Naples, otra tormenta estaba a punto de desatarse dentro de la mansión Brooks, una que dejaría una destrucción que ningún tipo de reconstrucción podría reparar. En ese instante, mientras la tormenta rugía afuera, el tiempo pareció cristalizarse. Mason dio otro paso hacia Olivia, sus manos aún levantadas. Baja el arma, Lee, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Su voz, entrenada durante años en negociaciones con rehenes, intentó proyectar una calma que él mismo no sentía. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una rapidez devastadora. Cuando Mason se inclinó para alcanzar el arma, las manos de Olivia, las mismas manos que habían salvado incontables vidas infantiles, actuaron con una precisión clínica. El disparo resonó en el estudio, ahogando por un instante incluso la furia de la tormenta. Mason no mostró dolor al principio, solo una expresión de sorpresa. Su mano se dirigió instintivamente a su pecho, donde una mancha oscura se extendía rápidamente sobre su camiseta blanca. Dio un paso tambaleante hacia atrás, sus ojos fijos en los de Olivia, una mezcla de confusión y reconocimiento reflejándose en su mirada. Luego cayó,
su cuerpo desplomándose junto al uniforme de sheriff que yacía en el suelo. El grito de Luna rasgó el repentino silencio. Se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a Mason, su uniforme de mesera absorbiendo su sangre mientras intentaba desesperadamente detener la hemorragia con sus propias manos. No, no, no. Mason, por favor. Dios, por favor. Su histeria llenó la habitación, rebotando contra los paneles de madera. Olivia permaneció inmóvil, aún sosteniendo el arma, observando la escena como si estuviera a kilómetros de distancia. La pistola de servicio de Mason se sentía imposible de sostener, su peso más grande que nunca. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el perfume familiar de Mason, una combinación nauseabunda que la envolvía. Fuera, la tormenta continuaba su furiosa danza sobre Naples, pero dentro de la mansión Brooks, el verdadero desastre ya había ocurrido. En la casa de al lado, el juez Harford estaba asegurando los postigos de tormenta cuando escuchó el disparo. Años de experiencia judicial le dijeron que eso no era un trueno. Inmediatamente tomó su teléfono y marcó el 911, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Habla el juez William Harford. Acabo de escuchar un disparo en la residencia del sheriff Brooks. Envíen unidades de inmediato. Dentro del estudio, la respiración de Mason se había vuelto laboriosa. La sangre burbujeaba en sus labios mientras intentaba hablar, sus ojos aún fijos en Olivia. Los sollozos de Luna se transformaron en oraciones incoherentes, mezclando inglés y español mientras lo aferraba con desesperación. Afuera, la tormenta alcanzaba su punto máximo, con la lluvia azotando las ventanas con furia renovada. El ulular de las sirenas que se acercaban cortó el caos. Desde algún rincón de la casa, un reloj dio las 9:45 de la noche, su melodía habitual ahora convertida en un requiem. La respiración de Mason se entrecortó una vez, luego otra, hasta que se detuvo por completo. El grito de Luna alcanzó un nuevo tono de desesperación. Olivia finalmente se movió. Con cuidado, colocó el arma sobre el escritorio de Mason, justo al lado de su placa. La ironía no le pasó desapercibida. El arma que él había usado para proteger a su comunidad ahora le había quitado la vida. Desde afuera, se escucharon portazos, órdenes gritadas por encima del viento. Cuando los oficiales irrumpieron en el estudio, encontraron una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. Su sheriff, tendido sin vida en el suelo. Su cuñada, cubierta en su sangre, balbuceando entre sollozos. Su esposa, aún con su uniforme quirúrgico, de pie junto al escritorio con una inquietante calma. Afuera, la tormenta finalmente tocaba tierra en Naples, pero dentro de la mansión Brooks, la verdadera devastación ya estaba completa. Para la medianoche del 15 de octubre de 2005, la mansión Brooks se había transformado en una meticulosamente organizada escena del crimen. La detective Sara Martínez, llamada desde un condado vecino para garantizar imparcialidad, lideraba la investigación. En su informe preliminar, señaló que la casa contaba una historia de engaño calculado y violencia espontánea. El estudio, donde el sheriff Mason Brooks había exhalado su último aliento, se convirtió en el punto central de la investigación forense. Su arma de servicio, ahora convertida en el arma homicida, permanecía exactamente donde Olivia la había dejado, junto a su placa. El análisis de salpicaduras de sangre reveló que Mason había estado de pie cuando recibió el disparo, logrando dar 2 pasos antes de colapsar. El patrón sugirió que había vivido aproximadamente 2 minutos tras el disparo. Los técnicos de la CSI fotografiaron meticulosamente la escena y recolectaron pruebas. La camisa del uniforme de Mason, la blusa empapada en lágrimas de Luna, el vaso de whisky medio vacío con rastros de su lápiz labial, cada elemento narraba parte de la tragedia. Las fotos familiares alineadas en las paredes, que antes mostraban una historia de amor y éxito, ahora parecían grotescas bajo la fría iluminación de la escena del crimen. Los registros de teléfonos celulares se convirtieron en evidencia crucial. La detective Martínez obtuvo órdenes judiciales para analizar los dispositivos de Mason, Luna y Olivia, descubriendo cientos de mensajes eliminados entre el sheriff y su cuñada. Los datos de ubicación los situaban juntos en múltiples ocasiones cuando ambos habían afirmado estar en otro lugar. El último mensaje, enviado a las 8:45 de la noche, decía simplemente, todo despejado. La excusa de la tormenta funciona. La reacción de la comunidad fue inmediata e intensa. La élite de Naples, que alguna vez celebró a los Brooks como la pareja perfecta, se vio envuelta en un escándalo que rápidamente alcanzó las portadas nacionales. Los titulares fueron implacables.
El sheriff y su fatal aventura. Celos, traición y asesinato en la alta sociedad de Naples. De protector de la ley a víctima, el asesinato del sheriff Mason Brooks. La historia de corrupción, engaño y tragedia dentro de una de las familias más respetadas de Naples resultó ser demasiado irresistible para los medios de comunicación. El departamento de policía de Naples enfrentó su propia crisis. Los oficiales tuvieron que aceptar la realidad de que su respetado sheriff había estado teniendo una aventura mientras estaba de servicio, utilizando recursos del departamento para facilitar su engaño. Asuntos Internos lanzó una investigación exhaustiva sobre la gestión de Mason Brooks, revisando cada caso cerrado y cada decisión ejecutiva que había tomado durante su mandato. Mientras tanto, Luna Martínez sufrió un colapso nervioso completo y fue hospitalizada durante 3 semanas tras el tiroteo. Al ser dada de alta, huyó a Miami, pero no antes de proporcionar una declaración devastadora detallando los meses de relación secreta con Mason. Su testimonio se convertiría en un elemento central tanto para la fiscalía como para la defensa en el juicio de Olivia. El juicio de Olivia Brooks comenzó el 1 de febrero de 2006 en un tribunal de Tampa, ya que la amplia cobertura mediática había hecho imposible un juicio imparcial en Naples. La fiscalía, dirigida por el fiscal estatal Richard Coleman, presentó a Olivia como una asesina premeditada. Argumentaron que su formación médica le daba un conocimiento exacto del daño letal que causaría el disparo. Esta no fue una reacción impulsiva, declaró Coleman ante el jurado. La doctora Brooks sabía exactamente lo que hacía cuando apretó el gatillo. La defensa, encabezada por la abogada Jennifer Walls, ofreció un relato diferente. Este es el caso de una mujer llevada más allá del límite humano, dijo Walls en su discurso de apertura. Una cirujana respetada que descubre a su esposo y a su hermana traicionándola en su propio hogar. Esto no es premeditación, es una tragedia humana. El juicio, transmitido por los principales canales de noticias, capturó la atención nacional, convirtiéndose en un símbolo de amor, traición y justicia en la alta sociedad de Florida. El juicio duró 6 semanas. El testimonio de Luna resultó especialmente impactante, su evidente culpa y dolor conmoviendo hasta las lágrimas a varios miembros del jurado. El personal del hospital testificó sobre la dedicación de Olivia a sus jóvenes pacientes, un marcado contraste con las pruebas de la traición de Mason. El juez Harford, al relatar lo sucedido tras el disparo, resultó ser un testigo clave, describiendo la calma de Olivia después del asesinato, lo que debilitó el argumento de la defensa sobre angustia emocional. El jurado deliberó durante 5 días antes de emitir un veredicto de homicidio voluntario. El juez, reconociendo la vida ejemplar de Olivia antes del crimen y las circunstancias extremas del caso, la sentenció a 15 años en prisión estatal. Antes de la sentencia, Olivia renunció voluntariamente a su licencia médica. Las consecuencias del caso se extendieron mucho después del veredicto. El departamento de policía de Naples sufrió una reestructuración completa. El hospital inauguró una nueva ala pediátrica, evitando cuidadosamente cualquier mención de su antigua cirujana estrella. Luna nunca regresó a Naples, eventualmente estableciéndose en Seattle, donde comenzó a trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica. La mansión Brooks permaneció vacía durante 2 años, su valor desplomándose a pesar de su ubicación privilegiada. Cuando finalmente se vendió, los nuevos dueños demolieron por completo el estudio, como si intentaran borrar cualquier rastro de la tragedia que había ocurrido allí. El juez Harford se retiró anticipadamente, incapaz de sobrellevar el peso de haber testificado contra un viejo amigo. 10 años después, un periodista que escribía un libro sobre el caso entrevistó a Olivia en prisión. Se veía considerablemente envejecida, sus manos de cirujana endurecidas por el trabajo carcelario. Esa noche lo perdí todo, dijo en voz baja, a mi esposo, a mi hermana, a mi carrera, a mi futuro. Lo irónico es que dediqué mi vida a salvar personas, pero solo seré recordada por la que maté. El caso se convirtió en una advertencia dentro de la comunidad policial, discutido en entrenamientos de ética y seminarios sobre violencia doméstica. A los oficiales jóvenes se les recordaba que su placa no solo representaba autoridad, sino también responsabilidad, y que la traición a la confianza podía tener consecuencias fatales. Hoy en día, el caso Brooks sigue siendo estudiado en las facultades de Derecho de Florida como un complejo ejemplo de las leyes sobre crímenes pasionales y la intersección entre la conducta personal y profesional. La historia de Luna es presentada en talleres de violencia doméstica, aunque los nombres se cambian por respeto a las familias involucradas. El huracán de aquella noche causó millones en daños a lo largo de Naples,
pero la verdadera destrucción quedó contenida dentro de los muros de una sola mansión, donde un disparo bastó para destrozar 3 vidas y demostrar lo rápido que la apariencia de perfección podía derrumbarse en tragedia. A medida que una nueva temporada de huracanes se acerca a Naples, los residentes más antiguos todavía mencionan aquella noche de 2005, cuando 2 tormentas golpearon su comunidad, una provocada por la naturaleza y otra por la pasión humana. Ambas dejaron destrucción a su paso, pero mientras los daños físicos fueron reparados, algunas heridas nunca sanaron por completo.